La fiebre del oro en California no solo fue una carrera por encontrar riquezas enterradas en la tierra, fue también un reto diario por sobrevivir, donde la comida se convirtió en símbolo de lucha y esperanza. Desde huevos que costaban una fortuna hasta guisos de frijoles que alimentaban cuerpos exhaustos, cada plato hablaba de ingenio, de comunidad y de sueños en medio del barro y el polvo. En aquellos campamentos improvisados, las ollas y sartenes contaban historias tan valiosas como los propios yacimientos. Entre hogueras y risas apagadas nacieron recetas que mezclaban culturas, improvisación y la eterna búsqueda de un poco de consuelo en la mesa. Bienvenido a Viento del Oeste. Respira hondo, acomódate y prepárate para un nuevo viaje al pasado, donde cada plato es una historia y cada sabor un legado que merece ser recordado. Hangtown Fry. Nada gritaba éxito en los tiempos de la fiebre del oro como una sartén chisporroteando con un Hangtown Fry. 3 ingredientes, pero de puro lujo en la década de 1850. Huevos, tocino y ostras. Los huevos tenían que sobrevivir al viaje polvoriento por tierra o ser trasladados en barco bordeando el Cabo de Hornos. El tocino llegaba salado en barriles, vendido a precios desorbitados. ¿Y las ostras? Esas debían transportarse apresuradamente en hielo desde San Francisco hasta los campamentos, en una época en la que la refrigeración aún no existía. La leyenda cuenta que el plato nació en Placerville, apodado entonces Town por su rápida justicia. Algunos dicen que un condenado lo pidió como última cena antes de la horca. Otros aseguran que los buscadores ricos lo ordenaban solo para presumir de su fortuna. Fuera cual fuera la verdad, cuando un minero pagaba con polvo de oro este banquete, todo el campamento sabía que había dado un gran golpe de suerte. No era solo comida, era espectáculo. Tocino grasiento, ostras cremosas, huevos dorados. La corona de un minero sobre su trono de hierro fundido. Y lo más sorprendente, más de 170 años después, todavía se sirve en restaurantes de California, llevando ese sabor ahumado y salado a través de los siglos. Pan de masa madre y guiso de frijoles. Si hubo un olor que definió los campamentos de la fiebre del oro, fue el de los frijoles cociéndose lentamente sobre el humo del fuego. Eran baratos, resistentes y fáciles de transportar en sacos. Con un trozo de cerdo curado y un par de cebollas, nacía el clásico guiso del minero. Nada glamuroso, pero suficiente para llenar estómagos después de jornadas agotadoras en ríos helados y barrancos pedregosos. Lo interesante es que, al acompañarlo con pan de masa madre, este plato trascendió generaciones y aún resuena en San Francisco. Los 49 no solo encontraron oro, también dependieron de la masa madre para sobrevivir. Sus fermentos viajaban en latas, guardados como tesoros, y se compartían de campamento en campamento. Tan vital fue este pan que a los propios buscadores se les apodó surdogs. Imagina la escena: una olla o póbola abollada burbujeando con frijoles, el aroma ácido del pan desgarrado por manos ásperas y sucias, rodeados de risas o de silencios alrededor del fuego. Para muchos era la única forma de sentir algo parecido al consuelo del hogar. Y lo curioso, en pleno 2025, un guiso de frijoles con pan de masa madre todavía cuesta menos de $10. Una prueba de que aquel humilde alimento de supervivencia sigue siendo uno de los más baratos y nutritivos de todos. Sartén de desayuno con tocino y frijoles. Si las mañanas de la fiebre del oro tuvieran una banda sonora, sería el crujido del tocino al caer sobre hierro caliente. Un prospector, cansado, saliendo de su tienda de lona con las botas endurecidas por el barro y el humo de las hogueras flotando en el aire frío. En la sartén, tiras de tocino salado friéndose hasta quedar crujientes, mientras un cucharón de frijoles se calentaba en la grasa. Un trozo de pan al costado, y ya estaba servido el desayuno que podía mantener a un hombre golpeando la roca durante todo el día. El tocino y los frijoles no eran solo comida, eran combustible. El primero duraba semanas conservado en sal. Los segundos resistían en sacos sin echarse a perder. Juntos formaban una de esas combinaciones que ni se estropeaba ni se acababa. Algunos mineros bromeaban diciendo que lo comían mañana, tarde y noche, hasta que su sangre corría mitad grasa de cerdo, mitad caldo de frijoles. Y lo cierto es que, aunque sencillo, este desayuno parecía lujo frente al pan duro o al café amargo. Y hoy, en 2025, se puede preparar tocino con frijoles en casa por menos de $5, más barato que un menú de comida rápida. El mismo desayuno que dio fuerza a los 49 en Tierras Doradas puede seguir alimentándote sin vaciarte el bolsillo. Cerdo salado y gachas de maíz. En los campamentos, el cerdo salado era el rey, grasiento, salado y prácticamente eterno en un barril, justo lo que valía su peso en oro.
Si lo combinabas con harina de maíz, surgía uno de los platos más comunes de supervivencia durante la fiebre del oro: cerdo salado con gachas de maíz. Imagina la escena. Un prospector saca un trozo de cerdo de la salmuera, lo corta grueso y lo hierve o fríe hasta que la grasa chisporrotea. A su lado, una olla con gachas de maíz burbujea, espesa y sin sabor, pero llenadora. Juntos formaban una comida que se pegaba a las costillas y daba justo la energía necesaria para otro día de agotadora búsqueda. Pero había un lado oscuro. Demasiado cerdo salado enfermaba a los hombres, y el maíz solo carecía de nutrientes. Muchos pasaban meses alimentándose de esa combinación, viendo cómo sus cuerpos se debilitaban mientras la ilusión de hacerse ricos los mantenía en pie. Aún así, era barato, constante y cumplía su función. En 2025, este mismo plato puede prepararse por menos de $3. Simple, salado y contundente, como los hombres que arriesgaron su vida en los ríos de California. Cenas de cecina y galleta dura. Cuando el sol se escondía tras las colinas de la sierra y las bateas quedaban a un lado, muchos mineros se sentaban frente a una de las comidas más duras que uno pueda imaginar: cecina y galleta dura. La carne seca, correosa como cuero, podía masticarse tal cual o hervirse en agua para ablandarla un poco. Las galletas duras, esos bloques casi indestructibles de harina, agua y sal, había que partirlas a golpes de pico y luego remojarlas en café o estofado para no romperse los dientes. No era un banquete, pero era práctico. La cecina aguantaba semanas sin echarse a perder, y las galletas, famosas entre soldados y marineros, se convirtieron en la ración portátil por excelencia. Juntas mantenían vivos a los buscadores durante esos periodos interminables en los que la comida fresca era un lujo inalcanzable. Alrededor de la hoguera se escuchaba el crujido de las galletas golpeando contra las jarras de hojalata y los gruñidos de los hombres masticando cecina tan dura que parecía una piedra de afilar. Aún así, para un estómago vacío, era mejor que nada. Y lo curioso: hoy en día todavía puedes comprar ambas cosas por apenas unas monedas, mucho menos que un filete en un restaurante. 1850, cecina y galleta dura eran sinónimo de supervivencia. En 2025 son un aperitivo que nos conecta con una época en la que cada bocado se ganaba a pulso. Estofado de pollo con verduras en olla de campamento. De vez en cuando, los campamentos olían a un lujo raro: un verdadero estofado burbujeando en una olla abollada. Si un minero lograba intercambiar o comprar una flaca gallina, estaba destinada al puchero. Con unas cebollas, zanahorias y quizá alguna patata que hubiera resistido el viaje, se improvisaba un festín frente al monótono menú de frijoles y tocino. El estofado de pollo no era común, era un tesoro. Las gallinas llegaban en carreta, las verduras se estropeaban rápido en los caminos, y eso hacía de este plato un símbolo de confort, un recordatorio del hogar en un lugar que era todo lo contrario. Los hombres se acercaban, respirando el vapor, esperando con sus tazas de hojalata a que alguien sirviera. Por unos minutos, el hambre, el barro y la soledad se disipaban. Claro, una sola gallina debía rendir para una docena de hombres, así que el guiso era muchas veces más caldo que carne. Pero aún un estofado aguado se sentía como cena de domingo cuando el cuerpo estaba exhausto. Y en 2025, un buen estofado de pollo sigue costando menos de $10. La prueba de que la comida de consuelo nunca pasa de moda. Picadillo de jamón curado y patatas. Pocas cosas levantaban el ánimo en un campamento como el aroma de un picadillo friéndose al amanecer. Si un prospector conseguía jamón curado y un saco de patatas, podía preparar un plato que parecía casi civilizado: picadillo de jamón y patatas. El jamón llegaba salado y ahumado en barriles desde el este, y las patatas empezaron a cultivarse en el Valle de Sacramento cuando la agricultura comenzó a crecer. Cortadas en dados y fritas con cebolla, si había, transformaban la rutina en algo que recordaba al desayuno del hogar. El hash era rápido, contundente y adaptable, perfecto para hombres con poco tiempo y menos provisiones. Y como decían en broma, todo sabe mejor frito en grasa de tocino. El chisporroteo en la sartén, la corteza dorada de las patatas, el humo elevándose en el aire frío. Era suficiente para hacer más soportable incluso el día más duro. El detalle: este plato era lujo para los estándares de campamento, porque significaba que alguien podía costear patatas frescas y no solo frijoles secos. Hoy en día, el picadillo de jamón y patatas sigue siendo una comida reconfortante, lista por menos de $6. Lo simple, muchas veces, es lo más duradero: callos guisados y pastel de vísceras. Cuando los tiempos eran de escasez, y casi siempre lo eran,
Los mineros aprendieron que nada debía desperdiciarse. Así nacieron platos como los callos guisados o el pastel de vísceras. Las partes menos apreciadas de vacas y ovejas, callos, hígado, riñones, eran duras, baratas y poco atractivas, pero en manos de hombres hambrientos se convertían en sustento. Imagina una olla de hierro hervida sobre las brasas, el olor fuerte de los callos cocidos con cebolla, zanahoria y las pocas hierbas que se podían comprar o recolectar. Cuando la mezcla estaba tierna, se volcaba en una masa simple de harina y agua, y se horneaba hasta formar un contundente pastel. No era delicado, y muchos recién llegados se tapaban la nariz, pero los veteranos sabían que era comida que llenaba y que estiraba cada centavo o cada pepita de oro. Ese plato habla de resistencia. En un mundo donde el bistec o el estofado de pollo eran lujos, los mineros transformaban desechos en sustento. Y lo curioso, hoy la cocina, de la nariz a la cola, vuelve a estar de moda. Lo que en 1850 era comida de pobres, ahora aparece en restaurantes de vanguardia. Panqueques holandeses. No todo en los campamentos era tocino y frijoles salados. De vez en cuando, los hombres podían saborear un poco de dulzura gracias a los panqueques holandeses. Estos finos pasteles, parecidos a crepes, llegaron con inmigrantes europeos, sobre todo de origen holandés y alemán, que trajeron sus tradiciones al oeste. Con harina, huevos y leche, cuando podían conseguirlos, se cocinaba rápidamente una masa ligera sobre una sartén caliente al fuego. La verdadera delicia llegaba cuando alguien tenía mermeladas, bayas silvestres, frutas secas hervidas o incluso azúcar traída a precios altísimos desde San Francisco. Untadas sobre los panqueques calientes, podían hacer que un minero cerrara los ojos y recordara la cocina de su infancia a miles de kilómetros de allí. Eran un plato comunitario. El que volteaba panqueques en la sartén atraía a una multitud, entre humo y risas. En medio del barro, el frío y la soledad, esas tortas suaves daban más que calorías, ofrecían consuelo. Y lo curioso, lo que en 1850 era un lujo ocasional, hoy puede prepararse en casa en minutos por apenas unos $. Los panqueques holandeses recordaban a los mineros cansados que la dulzura aún existía en un mundo obsesionado con el oro. Pastel de carne de res con pan de maíz. En un territorio donde los mineros vivían casi siempre de frijoles y galleta dura, la combinación de carne asada y pan de maíz se sentía como una auténtica fiesta. La carne de res empezó a llegar con arrieros y carniceros, desde ranchos de California y México, cuando las rutas de abastecimiento mejoraron. Un trozo de carne asado sobre brasas o cortado en pedazos era un auténtico premio. Y al acompañarlo con pan de maíz, hecho con harina amarilla traída en sacos o comprada en los puestos de intercambio, se transformaba en una comida que parecía cena de domingo y no simple ración de campamento. El pan de maíz era un salvavidas. Se horneaba rápido en hornos de hierro, llenaba el estómago y estiraba las escasas reservas de harina de trigo. Y junto a la carne daba una rara sensación de abundancia en medio de tanta escasez. Los hombres se reunían alrededor del fuego, desgarrando el pan, pasando platos de carne, y por un momento dejaban de ser cazadores de fortuna para sentirse simplemente humanos otra vez. La verdad es que no todos podían permitirse esta comida, pero cuando ocurría, se recordaba. Hoy, en 2025, el pan de maíz con carne sigue trayendo esa misma calidez por menos de $15, muy lejos de los precios en polvo de oro de 1850. Galletas con salsa de carne. En los campamentos, un desayuno de galletas con salsa de carne era casi un lujo inesperado. Las galletas, esas pequeñas piezas de pan rápido, blandas y calientes, podían hornearse con harina, manteca y un poco de leche o agua. Nada sofisticado, pero reconfortante. La verdadera magia venía con la salsa. Un roux improvisado con grasa de tocino o manteca, harina tostada y leche, cuando había suerte de conseguirla. Si no, se hacía con agua y especias básicas. A veces se añadían trozos de carne salada para dar más sabor. El resultado era un plato barato, contundente y sorprendentemente sabroso que alimentaba tanto al cuerpo como al espíritu. Frente al pan duro o los frijoles, esas galletas esponjosas bañadas en salsa caliente parecían un manjar de taberna. Los mineros que lograban probarlo sabían que estaban viviendo un momento raro de confort. Y lo más curioso, hoy, en cafeterías del sur de Estados Unidos, este plato sigue siendo un desayuno clásico, servido por menos de $10, tal como lo disfrutaban, a su manera, los hombres de la fiebre del oro. Pastel de manzana al estilo campamento. Si había un sabor capaz de devolver a los mineros al recuerdo de sus hogares, era el de un pastel de manzana. Pero claro, hacerlo en un campamento de la Sierra Nevada no era tarea fácil.
Las manzanas llegaban en carreta, arrugadas tras semanas de viaje, pero todavía útiles. Con harina, manteca y un poco de azúcar o miel, se preparaba una masa tosca, estirada y horneada en ollas de hierro fundido. El resultado no era el pastel dorado y delicado de una cocina hogareña, sino algo rústico, irregular y muchas veces quemado por los bordes. Pero para aquellos hombres agotados, ese sabor ácido y dulce, envuelto en masa caliente, era como un pedazo de cielo. Los pasteles de manzana no se servían todos los días, pero cuando aparecían era motivo de celebración. El simple hecho de morder un trozo de fruta cocida con especias recordaba a los mineros lo que habían dejado atrás: granjas, familias, madres y esposas. En medio de la rudeza, un pastel de manzana era una pausa emocional tanto como física. Hoy, el pastel de manzana sigue siendo un símbolo de tradición americana, y lo increíble es que puedes hornear uno entero en casa por menos de $8. Lo que para un minero era un lujo, para nosotros es ahora un postre cotidiano. Estofado de alce o ciervo. No toda la carne en los campamentos llegaba en barriles salados desde el este. Muchos mineros, incapaces de pagar precios inflados por carne de res o cerdo, se lanzaban a cazar. Ciervos, alces y, en ocasiones, conejos o aves silvestres se convertían en piezas clave de su dieta. Un estofado de ciervo o alce era abundante y sabroso, con la carne troceada y hervida durante horas para ablandarla. Se mezclaba con raíces, zanahorias y hierbas recolectadas en los alrededores. En una olla burbujeante, el estofado tomaba cuerpo y calor, llenando el aire frío de aromas que atraían hasta al minero más cansado. La caza tenía un doble valor. Era alimento y también orgullo. Quien volvía al campamento con un ciervo al hombro era recibido como héroe. Y su olla de estofado no solo calmaba estómagos, también levantaba ánimos. Hoy, un estofado de caza sigue siendo un plato robusto y especial, aunque ya no es vital para sobrevivir. En 1850, sin embargo, podía significar la diferencia entre pasar hambre o vivir un día más en la dura realidad de los ríos californianos. Si te está gustando este viaje al pasado, deja tu like y suscríbete al canal para seguir descubriendo más historias que aún viven en cada plato. Café fuerte de campamento. Ningún día en la fiebre del oro empezaba sin el ritual del café. Y cuando digo café, no hablo de un capuchino suave ni de un latte espumoso. Era una mezcla negra, amarga y tan fuerte que, según decían, podía disolver una herradura. Los granos llegaban verdes y eran tostados sobre el fuego en pequeñas sartenes. Después se molían a golpes de piedra o se machacaban en morteros improvisados. Se hervían directamente en una olla con agua, dejando que el polvo de café se hundiera en el fondo. Sin filtro, sin azúcar, sin lujos. El resultado era amargo, ardiente y despiadado, pero despertaba hasta al más agotado. Los mineros bromeaban diciendo que ese café podía poner de pie a un muerto. Para muchos, era la primera y única chispa de energía antes de sumergirse en aguas heladas a batir grava y arena durante horas interminables. Lo curioso es que, aunque tosco, el café de campamento sigue siendo parte de la tradición en fogatas modernas. Y lo mejor, una bolsa de granos sigue costando menos que un almuerzo. Para los buscadores era menos un placer y más una necesidad. Pasteles de carne individuales. Una de las comidas más prácticas que circulaba entre los campamentos eran los pasteles de carne individuales. Estos pequeños paquetes, hechos con masa gruesa rellena de carne, cebolla y a veces patata o nabo, eran fáciles de hornear en hornos improvisados y, lo más importante, fáciles de transportar. Podías comerlos calientes, recién sacados de las brasas, o fríos al día siguiente, llevándolos en el bolsillo mientras trabajabas en el río. Su forma portátil los hacía perfectos para hombres que no podían detenerse mucho tiempo a cocinar. Los ingredientes variaban. A veces eran trozos de res, otras veces cerdo salado o incluso restos de guisos del día anterior. La masa actuaba como contenedor y conservante, evitando que la carne se estropeara demasiado rápido. En un mundo de comidas repetitivas, un pastel de carne era un cambio bienvenido. Y aún más, recordaba a las empanadas que muchos inmigrantes británicos, irlandeses o escandinavos ya conocían en sus tierras. Era en cierto modo un pedazo de hogar dentro de una bolsa de harina. Hoy siguen existiendo versiones modernas, empanadas, pasties, pies, y cuestan apenas unos $1 cada uno. En 1850 eran una solución ingeniosa y reconfortante en medio de la dureza del oro. Galletas duras con queso y cebolla. Cuando los mineros querían darle un poco de vida a la insípida galleta dura, recurrían a dos aliados sencillos: queso y cebolla. El queso, traído en ruedas saladas o envejecidas,
resistía bien los viajes largos. La cebolla, aunque más delicada, era uno de los vegetales que mejor aguantaba en sacos de arpillera, soportando semanas de transporte. Un pedazo de queso cortado con navaja, una cebolla cruda mordida como si fuera una manzana y un bloque de galleta dura ablandado en café o sopa. Esa era la cena de miles de buscadores. El sabor fuerte del queso y la cebolla rompía la monotonía, aunque también dejaba aliento suficiente como para vaciar una tienda de campaña en segundos. No era un manjar, pero sí un alivio contra la rutina. Y lo curioso es que, aún hoy, queso y cebolla siguen siendo compañeros clásicos de panes y galletas. Lo que en 1850 era pura necesidad, en 2025 puede parecer un aperitivo rústico para una tarde de campo. Estofado de pescado de río. En los campamentos situados cerca de ríos y arroyos, no todo el oro que se encontraba era metálico. Muchos mineros se consideraban afortunados si atrapaban un pez. Truchas, salmones y otros peces locales terminaban pronto en la olla de hierro. El estofado de pescado era simple pero nutritivo. El pescado se hervía con agua, sal y, si había suerte, patatas o hierbas recolectadas. Algunos lo espesaban con harina o lo enriquecían con un poco de tocino para darle sabor. El aroma del pescado fresco burbujeando sobre las brasas podía atraer a todo el campamento. A diferencia de la carne salada que se repetía día tras día, este plato sabía a novedad, a frescura. Había quienes decían que aquel estofado sabía mejor que cualquier manjar comprado en San Francisco, porque era fruto directo del trabajo del día, oro en la batea, pescado en la red. Y hoy, un guiso de pescado sigue siendo barato y reconfortante, con precios que apenas superan los $10 en la mesa de cualquier hogar. Pan de maíz con melaza. El pan de maíz era ya un clásico en los campamentos, pero cuando se le añadía melaza se transformaba en un verdadero lujo. La melaza llegaba en barriles desde plantaciones de caña, transportada a lo largo de miles de kilómetros. Oscura, espesa y dulce, era un contraste absoluto frente a la dureza de los alimentos salados y secos. Un trozo de pan de maíz caliente, empapado en esa miel rústica, era más que comida, era esperanza. En medio de largas jornadas de trabajo, ese sabor dulce podía devolver la moral y arrancar sonrisas incluso a los hombres más agotados. El pan de maíz con melaza no era algo común en todos los campamentos, pero allí donde aparecía se convertía en recuerdo imborrable. Hoy en día, el mismo contraste entre lo salado y lo dulce sigue siendo irresistible y se puede disfrutar en casa por unos pocos dólares. Carne seca de venado. La carne seca no era solo alimento, era estrategia de supervivencia. Y entre todas las variantes, la de venado era especialmente apreciada en la fiebre del oro. Los cazadores cortaban tiras de carne magra, las salaban y las dejaban secar al sol o sobre brasas suaves hasta que se convertían en tiras duras y fibrosas. Ligera, duradera y fácil de transportar, era perfecta para largas jornadas de búsqueda lejos de cualquier campamento. Los mineros guardaban esos trozos en bolsillos o alforjas, masticándolos lentamente mientras trabajaban. No hacía falta cocinarla, no se echaba a perder, y aunque costaba masticarla durante minutos enteros, proporcionaba proteínas que mantenían a los hombres en pie. La carne seca de venado no era un lujo, sino un salvavidas. Y lo curioso es que aún hoy, casi 2 siglos después, la cecina sigue siendo uno de los snacks más vendidos en todo el mundo. Lo que empezó como alimento de necesidad en 1850, ahora se encuentra en cualquier gasolinera por menos de $5. Frutas secas y nueces. Entre las provisiones más comunes en los campamentos estaban las frutas secas y las nueces. Ligero, nutritivo y duradero. Era el equivalente a la barrita energética del siglo XIX. Las uvas pasas, ciruelas secas y manzanas deshidratadas podían viajar semanas sin echarse a perder. Las nueces, recolectadas localmente o traídas desde ranchos vecinos, complementaban la dieta con grasas y proteínas. Para un minero cansado, llevar en el bolsillo un puñado de pasas y nueces significaba tener un bocado rápido mientras lavaba grava en el río. Era un alimento silencioso pero vital, fácil de compartir y perfecto para estirar las pocas energías del día. A falta de dulces o caramelos, estas frutas secas eran lo más cercano a una golosina. Y en medio de tanta comida salada y repetitiva, su dulzor natural era un alivio muy esperado. Hoy, las mezclas de frutos secos y deshidratados se venden en cualquier tienda, aún como un snack barato y práctico. Pero en 1850 eran mucho más que eso. Eran un recordatorio de que la naturaleza aún ofrecía algo fresco en un mundo dominado por sal y humo. Galletas de jengibre y dulces caseros.
Aunque la vida en los campamentos era dura y muchas veces monótona, siempre había lugar para un pequeño lujo: los dulces. Y entre ellos, las galletas de jengibre eran de las favoritas. Hechas con harina, melaza y especias, ofrecían un bocado cálido y aromático que rompía con la rutina del salado y lo insípido. El jengibre, cuando podía conseguirse, añadía un toque picante que recordaba a celebraciones familiares. Algunos campamentos también producían dulces improvisados con nueces caramelizadas, frutas hervidas con azúcar o simples bloques de melaza solidificada. No eran postres de pastelería, pero sí auténticos tesoros para hombres acostumbrados a frijoles y tocino día tras día. El simple crujido de una galleta podía devolver recuerdos de infancia y dar un respiro emocional. Y hoy, un paquete de galletas de jengibre sigue costando apenas unos $, pero en 1850 su valor era mucho más profundo. Era el sabor de la nostalgia. Estofado de conejo con hierbas silvestres. Cuando la caza mayor escaseaba, muchos mineros recurrían a una presa más pequeña y abundante: el conejo. Ligero y fácil de atrapar, especialmente con trampas improvisadas, el conejo se convirtió en parte esencial de la dieta en ciertos campamentos. Su carne blanca, tierna y nutritiva, se cocinaba lentamente con raíces, cebollas y hierbas recogidas en los alrededores. El resultado era un estofado delicado en comparación con los guisos de carne salada. Y aunque no llenaba tanto como la res o el cerdo, tenía una ventaja clara: estaba fresco, cazado con las propias manos, lo que lo hacía especial. Los buscadores decían que un guiso de conejo bien hecho podía levantar más el ánimo que cualquier bolsa de polvo de oro, porque significaba que, al menos esa noche, comerían como reyes. Hoy, el conejo sigue siendo una carne asequible y saludable, disponible por menos de lo que cuesta un filete. Pero en 1850 representaba habilidad, ingenio y un raro momento de abundancia: ostras frescas y mariscos. En los campamentos cercanos a San Francisco, un lujo inesperado llegaba por mar: ostras y mariscos frescos. Transportadas rápidamente en hielo, estas delicadezas aparecían en tabernas y puestos que atendían a los buscadores con suerte. Una docena de ostras podía costar el equivalente a un día de trabajo entero, pero quienes tenían oro para gastar lo hacían gustosos. Sentarse a saborear ostras frescas en mitad de una fiebre minera era símbolo de éxito, una demostración pública de riqueza. Eran comidas tanto como trofeos sociales, donde cada bocado decía: yo he encontrado mi fortuna. No todos podían permitírselo, y la mayoría solo soñaba con ellas mientras comía galleta dura. Pero para los que sí, las ostras representaban el lado más extravagante de la fiebre del oro. Hoy siguen siendo un lujo en muchos lugares, aunque mucho más accesibles que en 1850. Pero en su tiempo fueron una de las formas más claras de distinguir al pobre del afortunado. Sopa de verduras de huerto. A medida que la agricultura empezó a desarrollarse en el Valle de Sacramento, los mineros tuvieron acceso a algo que rara vez probaban en los primeros años: verduras frescas. Zanahorias, calabazas, nabos y repollos empezaron a aparecer en los mercados de los campamentos. Con ellos, los hombres podían preparar sopas sencillas, pero llenas de un sabor olvidado: el de lo fresco. La sopa de verduras se convertía así en un descanso para estómagos cansados de carne salada y frijoles. Su ligereza y color contrastaban con la dureza de otros alimentos. Para muchos era también medicina, ayudando a combatir la fatiga y las enfermedades derivadas de la mala dieta. No siempre había verduras, pero cuando llegaban, los hombres las celebraban como si fueran oro. Hoy, una sopa de verduras sigue siendo uno de los platos más baratos y saludables que se pueden preparar, igual que en Mil. Trucha asada al fuego. De todos los placeres sencillos de la vida minera, quizás ninguno igualaba el de pescar una trucha en el río y asarla inmediatamente sobre el fuego. Sin condimentos elaborados, sin técnicas sofisticadas, solo un pez fresco, abierto y colocado sobre brasas, con un poco de sal si había a mano. El chisporroteo de la piel, el aroma del humo y el sabor puro del río eran suficientes para transformar una cena ordinaria en un banquete. Este plato representaba lo mejor de la vida al aire libre. Alimento inmediato, ganado con las propias manos, compartido entre compañeros bajo las estrellas. Frente a la dureza de la carne salada o los guisos interminables, una trucha recién asada era frescura en estado puro. Hoy sigue siendo una de las comidas más simples y económicas que cualquiera puede disfrutar en una acampada. Pero en 1850 era mucho más. Era libertad, naturaleza y la recompensa directa del esfuerzo de un día. La fiebre del oro nos deja una lección clara. La historia también se cuenta en la mesa.
mesa. Cada plato, desde los más humildes hasta los más extravagantes, es un testimonio de supervivencia, de cultura compartida y de sueños que nunca dejaron de arder en medio del polvo y el barro. Si este viaje al pasado te ha gustado, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún nuevo episodio. Cuéntanos en los comentarios cuál de estos platos te sorprendió más y comparte este vídeo con quienes disfrutan de la historia tanto como tú. Y recuerda, ya está disponible el primer ebook del canal, Recetas Olvidadas. Lo encontrarás en el primer enlace de la descripción. Hasta el próximo viaje al pasado, donde cada plato es una historia y cada sabor un legado.